Una mañana, de camino a la oficina inmobiliaria de mi hermana, ayudé a un hombre mayor en el autobús. Cuando me bajé, me siguió y me preguntó si podía acompañarme a la oficina. Cuando llegamos, en el momento en que mi hermana lo vio, su rostro se puso pálido. Ese anciano era. Vi cómo el rostro de mi hermana se ponía blanco como el papel, y nunca me había sentido tan satisfecha en mi vida. Apenas unos minutos antes, había ayudado a un anciano en el autobús. Un tipo dulce. Hablamos durante todo el trayecto. Cuando me bajé, me preguntó si podía caminar conmigo hasta la oficina inmobiliaria de mi hermana. Dijo que podría estar interesado en algunas propiedades. No tenía ni idea de quién era en realidad. Pero cuando mi hermana lo vio de pie en su vestíbulo, se quedó helada. El color desapareció de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar. Y este amable y anciano desconocido miró a mi poderosa hermana, siempre en control, y dijo: «Hola, creo que le dijiste a tu hermana que yo estaba muerto. Mi nombre es Emily Carter. Tengo 31 años y durante los últimos 3 años he trabajado como administradora de oficina en Carter Development Group en San José, California». Administradora de oficina suena respetable. Suena como un puesto con autoridad. En realidad, significa que hago todo lo que mantiene el lugar en funcionamiento mientras finjo que no soy la persona menos importante de la sala. Contesto teléfonos. Gestiono calendarios. Preparo documentos. Arreglo la impresora cuando se atasca por tercera vez en un día. Pido suministros. Hago café. Café sin fin. Y cuando alguien se olvida de limpiar lo que ensucia, de alguna manera también se convierte en mi responsabilidad. Todo eso por $40,000 al año. En Silicon Valley, eso apenas califica como supervivencia. Mi apartamento es un pequeño estudio encajado entre una lavandería y un salón de manicura. Las paredes son delgadas, el alquiler es alto y la vista desde mi ventana es una pared de ladrillos que he memorizado en detalle. Conduzco un Honda de 14 años que traquetea cada vez que paso por un bache. Y mantengo una lista mental de qué luces de advertencia puedo ignorar con seguridad. Mi hermana, Victoria, es la dueña de la empresa. Es 7 años mayor que yo y vive en un mundo que a veces siento que solo se me permite visitar, nunca pertenecer. Conduce un todoterreno de lujo. Posee una casa moderna en las colinas con paredes de cristal y vistas a las luces de la ciudad. Viste trajes a medida, habla con certeza y entra en cada habitación como si ya le perteneciera. La gente la admira. Los inversores confían en ella. Los empleados bajan la voz cuando ella pasa. ¿Y yo? Soy la hermana de Victoria. Así es como la gente se refiere a mí. No por mi puesto, no por mi trabajo, solo por mi proximidad a ella. Durante la mayor parte de mi vida, creí que eso era justo. Victoria siempre fue la capaz, la organizada, la que hacía planes y los llevaba a cabo. De pequeñas, los profesores elogiaban su liderazgo. Los parientes predecían que tendría éxito. Yo era la más tranquila, la emocional, la que necesitaba consuelo. Al menos esa es la versión de mí misma que aprendí a aceptar. Hace 12 años, todo cambió. Nuestros padres murieron en un accidente de coche en la autopista 17. Un conductor ebrio cruzó la mediana a altas horas de la noche y los chocó de frente. Yo tenía 19 años, a mitad de mi segundo año de universidad, todavía viviendo en los dormitorios, todavía creyendo que mi vida apenas comenzaba. Una llamada telefónica terminó con todo eso. Victoria tenía 26 años entonces, lo suficientemente mayor para entender documentos legales, lo suficientemente mayor para mantener la calma cuando yo no podía. Intervino de inmediato, se encargó del funeral, el seguro, los abogados, el patrimonio. Apenas recuerdo esas semanas. Recuerdo llorar en lugares aleatorios, olvidar comer, dormir días enteros. Victoria me dijo que no me preocupara. Yo me encargaré de todo, dijo. Y le creí. Unas semanas después del funeral, me sentó a la mesa de la cocina en la casa de nuestros padres y me explicó las finanzas. Dijo que había más deudas de las que nos habíamos dado cuenta. Una hipoteca, tarjetas de crédito, préstamos que ni siquiera sabía que existían. Después de que todo se liquidara, dijo que mi parte de la herencia era de $20,000. Recuerdo asentir.
Recuerdo sentirme decepcionada pero no sospechosa. El dinero parecía poca cosa en comparación con la pérdida de nuestros padres. Y esta era mi hermana, mi única familia restante. Confiaba en ella completamente. Me dijo algo más ese día. Dijo que ahora estábamos solas. Nuestra madre no tenía hermanos. Nuestros abuelos por su parte habían fallecido años antes. Nuestro padre, explicó Victoria, había estado distanciado de su propio padre durante décadas. Un hombre llamado Walter Grant. Según ella, había muerto años antes del accidente. Un ataque al corazón. Sin reconciliación. Así que esa puerta también se cerró. Sin padres, sin abuelos, sin familia extendida, solo nosotras dos. Esa creencia moldeó toda mi vida adulta. Cuando el dinero de la herencia se acabó, dejé la universidad y empecé a trabajar. Ventas al por menor, recepción, trabajos temporales, cualquier cosa que pagara el alquiler. Me mudé de apartamento en apartamento, siempre más pequeños, siempre más baratos, siempre diciéndome a mí misma que esto era temporal. Mientras tanto, la vida de Victoria se expandía. Fundó Carter Development Group con un inversor. Trabajó. Viajó. Hizo crecer el negocio. Yo observaba desde la distancia, orgullosa de ella, a veces un poco asombrada. Hace 3 años, me ofreció un trabajo. Dijo que la empresa estaba creciendo. Dijo que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien leal, de la familia. El sueldo no era genial, pero era estable. La estabilidad me parecía un lujo. Así que dije que sí. No me di cuenta de la frecuencia con la que me recordaba que me estaba ayudando, de cómo enmarcaba mi sueldo como un favor, de cómo desaconsejaba las preguntas sobre finanzas o decisiones de la empresa. Déjamelo a mí, decía. No necesitas ese estrés. Y le creí hasta la mañana en que mi coche se negó a arrancar por tercera vez ese mes. Hasta que revisé mi cuenta bancaria y sentí un vuelco en el estómago. Hasta que tomé el autobús para ir a trabajar. Hasta que me levanté para ayudar a un anciano cuyo bastón se le había resbalado de la mano. Hasta que ese simple y ordinario momento de amabilidad me llevó directamente a una verdad que había estado enterrada durante 12 años. Esa fue la mañana en que todo lo que creía entender sobre mi vida comenzó a desmoronarse. El autobús ya estaba lleno cuando subí esa mañana. La gente estaba hombro con hombro, con los ojos pegados a sus teléfonos, los rostros con esa familiar expresión de agotamiento silencioso. El tráfico de San José ya avanzaba a paso de tortuga, y el aire dentro del autobús se sentía denso de impaciencia. Encontré un lugar cerca del centro y me agarré a la barandilla, tratando de no pensar en lo tarde que llegaba o en cuánto iba a costar el presupuesto de reparación de mi coche. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie cerca de la parte delantera, vestido pulcramente con una chaqueta y pantalones planchados, pero algo en su porte llamó mi atención. El autobús dio una sacudida hacia adelante y él tropezó. Su bastón se le resbaló de la mano y golpeó el suelo con un sonido agudo que resonó en todo el autobús. Nadie se movió. No lo pensé. Simplemente di un paso adelante, lo sujeté del brazo y recogí el bastón antes de que pudiera caer. Gracias, dijo, sonriéndome. Sus ojos eran brillantes, alerta. Supongo que ya no estoy tan firme como antes. Lo ayudé a sentarse en mi sitio y me quedé de pie el resto del trayecto. Insistió en que me sentara de nuevo, pero lo rechacé con un gesto. Solo eran unas pocas paradas. Se presentó como Walter. Empezamos a hablar como a veces lo hacen los extraños cuando ninguno de los dos tiene prisa por terminar la conversación. Me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que trabajaba para una empresa de desarrollo inmobiliario. No dije que era la empresa de mi hermana. No dije mucho en realidad, solo me quejé ligeramente de las largas horas y el bajo salario. Él escuchó. Realmente escuchó. No distraído, no por cortesía, interesado. Cuando mencioné el nombre de la empresa, Carter Development Group, algo cambió en su expresión. Fue sutil, solo un destello. Pero estaba ahí. Es un nombre fuerte, dijo después de una pausa. Es de mi hermana, respondí. Ella es la dueña de la empresa. Asintió lentamente, como si archivara la información.
No hizo ninguna pregunta de seguimiento. En su lugar, me preguntó sobre mí, dónde crecí, si me gustaba la ciudad, qué querría hacer si el dinero no fuera un problema. Nadie me había preguntado eso en años. Me reí. Realmente ya no pienso en eso. Es una pena, dijo amablemente. Nunca es demasiado tarde. El autobús traqueteó al pasar por otro bache, y bromeó sobre cómo los conductores de autobús debían estar entrenados para encontrar cada tramo de carretera en mal estado de la ciudad. Me reí, sorprendida de lo fácil que se sentía. Por un momento, me sorprendí pensando algo extraño. Así es como sería un abuelo. El pensamiento vino y se fue tan rápido que no me detuve en él. No tenía abuelo, o al menos eso es lo que creía. Cuando llegamos a mi parada, recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Walter dudó, luego preguntó si podía caminar conmigo un poco. Estoy pensando en hacer algunos cambios, dijo. Quizás reducir mi casa, quizás buscar propiedades más cerca de la ciudad. ¿No te importaría orientarme en la dirección correcta? Parecía inofensivo, así que dije que sí. Caminamos las 2 manzanas hacia mi oficina, con el edificio de cristal alzándose frente a nosotros. Mientras caminábamos, me encontré hablando más de lo habitual, sobre cómo dejé la universidad, sobre trabajos que nunca parecían llevar a ninguna parte, sobre cómo mi hermana siempre parecía caer de pie mientras yo me quedaba estancada en el mismo lugar. Walter no interrumpió. No juzgó. Solo escuchó. Has llevado mucho sobre tus hombros, tú sola, dijo en voz baja. Me encogí de hombros. Así es la vida. Me miró durante un largo momento, pero no discutió. Cuando llegamos al edificio, le sostuve la puerta y le ofrecí un café. Le dije que mi hermana estaba en una llamada y que podía esperar en el vestíbulo si quería. Eso estaría bien, dijo, acomodándose en una de las sillas, con su bastón apoyado en el brazo. Mientras caminaba hacia mi escritorio, sentí esa opresión familiar en el pecho. El cambio que siempre sentía al entrar en el espacio de Victoria, la parte de mí que se hacía más pequeña, más silenciosa. Podía oír su voz a través de la pared de cristal de su oficina. Confiada, suave, en control. Recuerdo haber pensado, realmente construyó algo impresionante. Recuerdo sentirme orgullosa de ella. Unos minutos después, la puerta de su oficina se abrió. Victoria salió, con el teléfono todavía en la mano, su sonrisa profesional ya en su lugar, y entonces lo vio. La sonrisa se desvaneció. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que fue casi aterrador. Su mano se extendió y se agarró al marco de la puerta como si de repente lo necesitara para mantenerse en pie. Nunca había visto a mi hermana así. Walter se levantó lentamente. Hola, Victoria, dijo con calma. Ella no respondió. Creo, continuó él, con voz firme, que le dijiste a tu hermana que yo estaba muerto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Me reí, confundida, segura de que esto tenía que ser algún tipo de error. ¿Qué? Dije, mirando de él a mi hermana. ¿De qué estás hablando? Victoria no dijo una palabra. Y en ese momento, de pie en el vestíbulo de la empresa que definía su poder, sentí cómo se formaba la primera grieta en la historia con la que había vivido durante 12 años. Esperé a que Victoria se riera, que negara con la cabeza y dijera que había habido algún malentendido, que explicara que esto era una coincidencia, una broma terrible, cualquier cosa que hiciera que el momento volviera a tener sentido. No lo hizo. Se quedó allí congelada, con el teléfono todavía agarrado en la mano, sus ojos fijos en el hombre frente a ella como si estuviera mirando a un fantasma. Victoria, dije con cuidado. ¿Quién es este? Walter me miró entonces, y la calidez en sus ojos se suavizó en algo más pesado, algo triste. Mi nombre es Walter Grant, dijo amablemente. Y soy tu abuelo. Las palabras me golpearon de forma extraña, como escuchar una frase en un idioma que casi entendía, pero que no podía traducir por completo. Eso no es posible, dije de inmediato. Mi abuelo murió hace años, antes del accidente de mis padres. La mirada de Walter se volvió hacia Victoria. ¿Eso es lo que le dijiste?, preguntó en voz baja. El silencio se alargó. Victoria finalmente se movió. Respiró hondo y forzó una sonrisa en su rostro.
La que usaba con los inversores cuando las negociaciones se ponían tensas. Este hombre está confundido, dijo. Emily, hablemos en mi oficina. No estoy confundido, replicó Walter, su voz tranquila pero firme. Y no creo que esto deba esperar. Mi corazón latía con fuerza ahora. Victoria, dije, ¿por qué diría el que le dijiste que estaba muerto? No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era baja. Controlada. No habrías sido capaz de manejarlo, dijo. La palabra me dejó atónita. ¿Manejar qué?, pregunté. Walter se acercó, apoyando una mano en el respaldo de la silla. Hace 12 años, dijo. Después del accidente, tu hermana vino a verme. Me dijo que sus padres habían muerto. Mi estómago se retorció. Y me dijo, continuó, que tú también habías muerto. La habitación pareció inclinarse. Le dijiste que yo estaba muerta, susurré. La mandíbula de Victoria se tensó. Tenías 19 años. Apenas funcionabas. Alguien tenía que tomar decisiones. Así que me borraste, dije, de su vida. La voz de Walter flaqueó por primera vez. Te lloré, Emily. Os lloré a todos. Pensé que toda mi familia había terminado en una noche. Me volví hacia él, con los ojos ardiendo. ¿Por qué le creíste? Porque era mi nieta, dijo simplemente. ¿Por qué no lo haría? Volví a mirar a Victoria. Y tú me dijiste que él estaba muerto. Era más fácil, dijo ella. Más fácil para quién, exigí. Para todos, espetó ella. Arrastrar a un anciano distanciado a tu dolor no te habría ayudado. Walter sacó una carpeta gruesa de la bolsa de cuero que llevaba al lado. La colocó con cuidado sobre el mostrador de recepción, como si depositara algo frágil. No vine aquí a discutir, dijo. Vine porque la verdad me encontró. Los ojos de Victoria se dirigieron a la carpeta. Por primera vez, el miedo rompió su compostura. Hace 3 meses, continuó Walter, estaba buscando listados de bienes raíces, pensando en reducir mi casa. Vi el nombre Carter Development Group. Me llamó la atención. Mi pecho se oprimió. Fui al sitio web de la empresa, dijo, y había una foto. Emily Carter, administradora de oficina. Tragué saliva. La nieta que creía muerta, dijo. Viva y trabajando para la mujer que me dijo que había desaparecido. Victoria no dijo nada. Contraté a un investigador privado esa misma semana, continuó Walter. Lo que descubrió lo confirmó todo. Abrió la carpeta y deslizó varias páginas hacia mí. Fotografías, fechas, registros bancarios. Una foto mostraba a Victoria de pie junto a Walter, sonriendo cálidamente, con el brazo entrelazado con el de él. La fecha estampada en la parte inferior decía 8 años atrás. Mis manos comenzaron a temblar. Lo visitaste, susurré. Mientras me decías que estaba muerto. Y mientras me decías que tú también lo estabas, añadió Walter suavemente. La voz de Victoria bajó. Estaba protegiendo lo que importaba. ¿Qué importaba?, pregunté. El control, dijo Walter antes de que ella pudiera responder. La palabra aterrizó con fuerza. Durante años, continuó, mantuvo nuestras vidas separadas. Me dijo que trabajaba en consultoría. Nunca mencionó esta empresa, nunca te mencionó a ti. Se aseguró de que esta reunión nunca pudiera ocurrir. Me sentí enferma. Todo este tiempo, dije lentamente, estuviste viviendo 2 vidas. La compostura de Victoria finalmente se quebró. No entiendes lo que se necesita para construir algo, dijo con amargura. Para sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué?, pregunté. A tu propia familia. Ella no respondió. Walter cerró la carpeta. Esto es solo una parte, dijo. Hay más que no sabes. Lo miré, con un pavor acumulándose en mi pecho. ¿Más como qué? Me miró a los ojos. Como lo que realmente pasó con el patrimonio de tus padres. Las palabras me provocaron un escalofrío. Durante 12 años, había vivido dentro de una historia que nunca cuestioné.
De pie allí, en el vestíbulo de la empresa de mi hermana, finalmente entendí algo aterrador. Esa historia no había estado incompleta. Había sido cuidadosamente escrita por la única persona en la que más confiaba. El vestíbulo se sintió más pequeño después de eso, como si las paredes se hubieran acercado mientras nadie miraba. Me dejé caer en la silla detrás del mostrador de recepción porque mis piernas ya no se sentían fiables. El patrimonio, dije lentamente. ¿Qué quieres decir con el patrimonio? Walter no me respondió al principio. Miró a Victoria en su lugar, estudiándola como lo hace alguien cuando finalmente ve un rostro familiar con claridad por primera vez. Deberías decírselo, dijo, si puedes. Victoria se cruzó de brazos. No hay nada que decir. Todo se liquidó hace años. Eso no es cierto, replicó Walter con calma. Y lo sabes. Se volvió hacia mí y abrió la carpeta de nuevo, esta vez sacando un solo documento y deslizándolo sobre el escritorio. Después del accidente, dijo, intenté ponerme en contacto. Cartas, llamadas. Quería ayudar. Cada intento fue en vano. Creí lo que Victoria me dijo, que no quedaba nadie. Mi pecho se oprimió. Pero años después, continuó, vino a verme. Dijo que estaba luchando, que lo llevaba todo sola. Quería ayudar a mi nieta. Los ojos de Victoria brillaron. ¿Te ofreciste? Sí, dijo Walter con ecuanimidad, porque pensé que estaba ayudando a la familia. Recogí el documento con manos temblorosas. Era un resumen financiero. Pago del seguro de vida, venta de la propiedad, cuentas de inversión. Los números no se parecían en nada a lo que recordaba. Se me secó la boca. Esto no puede ser correcto. Walter asintió una vez. Tu padre tenía una póliza de seguro de vida por un valor de poco más de $850.000. La casa se vendió por $420.000. Había inversiones por un total de más de $300.000. La habitación pareció inclinarse. Eso es más de $1.5 millones, susurré. Sí, dijo. ¿Y legalmente, la mitad de eso era tuyo? Me volví hacia mi hermana tan lentamente que sentí como si me moviera a través del agua. Me dijiste que había deudas, dije. Dijiste que apenas quedaba nada. Había deudas, espetó Victoria. Yo me encargué de ellas. ¿Cuánto? Pregunté. Walter respondió por ella. Menos de 80.000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me reí una vez, un sonido agudo y roto. Así que pagaste las deudas y te quedaste con el resto. Victoria no lo negó. Me diste $20.000, dije. Dejé la universidad. Trabajé en empleos de salario mínimo. Pasé años apenas sobreviviendo. Lo habrías malgastado, dijo ella con frialdad. No estabas preparada. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación. Tenía 19 años, dije en voz baja. Estaba de duelo. Y yo estaba construyendo algo, replicó ella. Alguien tenía que hacerlo. La voz de Walter cortó la tensión. Falsificaste documentos. Victoria se quedó helada. Presentaste documentos alegando que Emily era mentalmente incapaz, continuó. Solicitaste al tribunal el control total del patrimonio. La miré fijamente. ¿Hiciste qué? Walter deslizó otro documento hacia mí. Era una presentación judicial y en la parte inferior, mi firma. Solo que no era la mía. Nunca firmé esto, dije, con las manos temblando. Lo sé, replicó Walter. El investigador lo confirmó. La voz de Victoria se elevó. Ni siquiera podía levantarse de la cama. Tenía que tomar decisiones. Hiciste que el robo pareciera legal, dijo Walter con calma. Sentí que las lágrimas se derramaban, calientes e incontrolables. Me robaste la vida, susurré. Cada año que luché. Tú lo sabías. Victoria desvió la mirada. Ese dinero, dijo Walter, financió esta empresa. La primera oficina, la marca, el marketing, todo.
Miré alrededor del vestíbulo, los suelos pulidos, los muebles elegantes, el nombre en la pared. Carter Development Group. Construido con dinero que debería haber sido mitad mío. Construido sobre mi silencio, construido sobre una mentira. Mis rodillas flaquearon y me agarré al escritorio para mantenerme en pie. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi voz apenas firme. Walter cerró la carpeta. Ahora, dijo, dejas de protegerla. Victoria soltó una risa corta y amarga. ¿Crees que puedes quitarme esto? Walter la miró a los ojos sin pestañear. Creo que la verdad ya lo ha hecho. Por primera vez en mi vida, no vi a mi hermana como poderosa. La vi como desesperada. Y en ese momento, entendí algo que me aterrorizó más que el dinero, más que las mentiras. Toda mi vida adulta no había sido un accidente. Había sido diseñada. No recuerdo haber salido de la oficina. En un momento estaba de pie en el vestíbulo, mirando el nombre de la empresa en la pared como si se burlara de mí. Al siguiente, estaba fuera, el ruido del tráfico pasando a toda velocidad como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero todo lo había hecho. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Mensajes de compañeros de trabajo, de Victoria. No leí ninguno. Caminé hasta que me dolieron las piernas, y luego seguí caminando, tratando de escapar de los números que resonaban en mi cabeza. 1.5 millones de dólares. 20.000 entregados a mí. 12 años de mi vida explicados en una sola hoja de cálculo. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, cerré la puerta con llave detrás de mí y me apoyé contra ella, deslizándome hasta quedar sentada en el suelo. El silencio era insoportable. Presioné mis manos contra mi cara y respiré hasta que los temblores cesaron. Luego me levanté. Había una caja en el fondo de mi armario. Me había seguido en cada mudanza desde que mis padres murieron. Victoria me la había dado después del funeral, diciendo que contenía cosas sentimentales, fotos, tarjetas, nada importante. Nunca la había revisado de verdad. En ese momento, estaba demasiado rota. Más tarde, sentí que era como reabrir una herida con la que había pasado años aprendiendo a vivir. Ahora, la bajé del estante. El cartón estaba gastado. La cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Me senté en el suelo y la abrí lentamente. Encima había fotografías antiguas, mis padres sonriendo en vacaciones, tarjetas de cumpleaños escritas con una caligrafía familiar, el reloj de mi padre envuelto cuidadosamente en tela. Cosas ordinarias, cosas seguras. Luego llegué al fondo. Había un sobre allí, más grueso que el resto, de color crema, la letra de mi madre inconfundible. Para nuestras queridas hijas, Victoria y Emily. Se me cortó la respiración. Recordaba este sobre. Victoria me lo había mostrado una vez, hace años. Había leído partes en voz alta mientras yo estaba sentada a la mesa de la cocina, apenas oyendo nada a través de la niebla del dolor. Había dicho que demostraba que nuestros padres querían que todo se manejara de manera justa. Nunca lo había leído yo misma. Mis manos temblaron al abrirlo. La carta estaba escrita por mi padre, fechada solo unos días antes del viaje que terminó con sus vidas. Sus palabras eran cuidadosas, amorosas, deliberadas. Escribió sobre lo orgulloso que estaba de ambas, sobre lo diferentes que éramos, pero lo profundamente que nos amaba a las dos. Luego vinieron los números. Seguro de vida $850.000. Valor de la casa $420.000. Inversiones $300.000 más. Me sentí mareada. En la parte inferior, con la letra de mi madre, había una sola frase que destrozó la última excusa a la que me había estado aferrando. Todo debe ser dividido por igual entre nuestras hijas. Por igual. Dejé que la carta cayera en mi regazo. No había malentendidos, ni áreas grises, ni ninguna versión de esta historia en la que Victoria hubiera actuado en mi mejor interés. Le había confiado mi futuro, y ella lo había tomado con calma, deliberadamente, sin remordimientos. Las lágrimas llegaron entonces, pesadas e incontrolables. No solo por el dinero, sino por los años que había pasado creyendo que no era capaz de más. Por cada trabajo en el que me quedé porque pensaba que no tenía opciones. Por cada vez que le había agradecido por ayudarme. Cuando el llanto finalmente se calmó,
me sequé la cara y cogí mi teléfono. Llamé a Walter. Encontré la carta, dije tan pronto como respondió. Todo lo que dijiste, está todo aquí. Se quedó en silencio por un momento. Esperaba que lo hicieras, dijo suavemente. Siento que tuvieras que enterarte de esta manera. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Dejas de hacer esto sola, respondió. Tengo un abogado. Se especializa en fraude patrimonial. Es muy bueno. Al día siguiente, me senté en una oficina tranquila frente a Daniel Brooks, un hombre de unos 50 años con ojos agudos y una expresión que sugería que había visto todo tipo de traición imaginable. Revisó los documentos cuidadosamente. La carta, los archivos judiciales falsificados, los resúmenes financieros que Walter había obtenido. Cuando terminó, me miró. Tu hermana no cometió un error, dijo claramente. Cometió fraude. Mi estómago se retorció. ¿Criminal? Sí, respondió. Falsificación, abuso del deber fiduciario, robo. Y lo que le hizo a tu abuelo califica como explotación financiera de personas mayores. Las palabras se sintieron pesadas. Finales. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Daniel juntó las manos. Ahora decidimos hasta dónde estás dispuesta a llegar. Pensé en la cara de Victoria en el vestíbulo. En la forma en que dijo que lo habría malgastado. En la vida que construyó mientras la mía se mantenía pequeña. Quiero la verdad, dije. Toda. Daniel asintió una vez. Entonces procederemos con cuidado. Al salir de su oficina esa tarde, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en 12 años, no estaba reaccionando a una historia que otra persona había escrito para mí. Estaba lista para enfrentarla. Daniel Brooks fue muy claro en una cosa. Por ahora, dijo, deslizando la carpeta de vuelta sobre el escritorio, no la confrontas. No la acusas. No dejas que sepa lo que encontraste. Fruncí el ceño. ¿Así que simplemente vuelvo al trabajo? Sí, respondió sin dudar. Vuelves a la empresa de tu hermana. Actúas exactamente como siempre lo has hecho. La idea hizo que se me apretara el estómago. ¿Por qué? Porque en el momento en que sospeche de ti, dijo Daniel con calma, empezará a cubrir sus huellas, a mover dinero, a destruir registros. La gente que planea esto con tanto cuidado no entra en pánico. Se prepara. Walter asintió a mi lado. Victoria se ha estado preparando durante años. No me gustó, pero lo entendí. Así que a la mañana siguiente, volví a Carter Development Group. Tomé el mismo autobús, entré por las mismas puertas de cristal, pasé junto al mismo logotipo de la empresa que ahora se sentía como una acusación en lugar de un símbolo de éxito. Victoria ya estaba allí. No mencionó la confrontación, ni a Walter, ni los documentos, ni la forma en que su mundo casi se había hecho añicos frente a ella. Me habló de la misma manera que siempre lo hacía, eficiente, distante, controlada. Cancela mi reunión del mediodía, dijo sin levantar la vista. E imprime los contratos de Palo Alto. Por supuesto, respondí. Mi voz no tembló. Eso me asustó. Durante el resto del día, interpreté mi papel a la perfección. Contesté teléfonos. Programé citas. Hice café. Sonreí cuando los clientes entraban y bajé la mirada cuando Victoria pasaba. Parecía más tranquila de lo que esperaba, casi confiada, como si creyera que el peligro había pasado. No tenía ni idea de que solo estaba comenzando. Por la noche, mi vida se dividió en dos. Después del trabajo, me reunía con Walter y Daniel. Extendíamos documentos sobre mesas de comedor y escritorios de oficina, reconstruyendo una línea de tiempo que se remontaba a más de una década. Daniel solicitó registros judiciales oficiales del condado de Santa Clara. Cuando llegaron, la verdad era peor de lo que imaginaba. Hace 12 años, mientras yo apenas funcionaba por el duelo, Victoria había presentado una petición alegando que estaba mentalmente incapacitada, presentó declaraciones que nunca había visto. Afirmó que no podía tomar decisiones financieras por mí misma, y el tribunal le creyó. Se le concedió el control total del patrimonio. Mi firma aparecía en múltiples documentos, limpia, segura,
completamente falsificada. Nunca firmé esto, dije, mis manos temblando mientras miraba las páginas. Lo sabemos, respondió Daniel. Un experto en caligrafía lo confirmará. Luego vino el rastro del dinero. El pago del seguro de vida, $850.000, fue directamente a una cuenta que Victoria controlaba. La venta de la casa siguió. Las cuentas de inversión se liquidaron lentamente, con cuidado, transferidas de manera diseñada para no levantar sospechas. Después de pagar las deudas reales de nuestros padres, menos de $80.000, Victoria se quedó con el resto. Más de 1.4 millones. Ese dinero, dijo Daniel, golpeando la página, se convirtió en la base de su empresa. Pensé en la oficina, la marca, las primeras campañas de marketing de las que Victoria solía presumir. Todo financiado con dinero que debería haber sido mitad mío. Luego estaba la parte de Walter. Durante 8 años, Victoria lo había visitado regularmente. Le llevaba regalos. Lo llamaba en los días festivos. Le dijo que trabajaba en consultoría, sin mencionar nunca los bienes raíces, sin mencionarme nunca a mí. Con el tiempo, aceptó regalos. Más de $200.000. Lo convenció de cambiar su testamento 2 veces, dijo Daniel. Y recientemente, presionó para obtener un poder notarial. Las manos de Walter se crisparon. Confiaba en ella. La expresión de Daniel se endureció. Lo que hizo califica como explotación financiera de personas mayores. La habitación se quedó en silencio. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Daniel se reclinó. Tenemos 2 opciones. Un tribunal civil, donde luchamos por la restitución durante años, o cargos penales. ¿Y penal significa?, pregunté. Falsificación, fraude, robo, abuso de personas mayores, dijo con ecuanimidad. Si esto sigue adelante, no solo pierde dinero, lo pierde todo. No dudé. No quiero un acuerdo. Walter me miró y luego asintió. Yo tampoco. Daniel juntó las manos. Entonces necesitamos tiempo. 3 semanas. Es lo que necesito para construir un caso hermético. 3 semanas. 21 días de fingir. Durante las siguientes 3 semanas, viví 2 vidas. De día, era la asistente obediente, la hermana agradecida. Traía café, organizaba archivos y asentía mientras Victoria hablaba de planes de expansión y futuras inversiones. De noche, veía cómo la verdad tomaba forma. Transferencias bancarias mapeadas, firmas falsificadas analizadas, declaraciones de testigos preparadas. Victoria nunca sospechó nada. Todavía me hablaba como si yo dependiera de ella. Y quizás creía que siempre lo haría. En la noche 21, Daniel me llamó. Estamos listos, dijo. Mañana por la mañana, presentamos la demanda. Me quedé despierta en mi apartamento, mirando al techo, mi corazón firme de una manera que nunca antes lo había estado. Mañana, la mentira perdería su poder. Mañana todo cambiaría. La mañana en que Daniel presentó la demanda, llegué a la oficina más temprano de lo habitual. El edificio estaba en silencio, el tipo de silencio que hace que cada sonido se sienta más fuerte de lo que debería ser. Encendí las luces, prendí mi ordenador y puse en marcha la cafetera. Serví la taza de Victoria exactamente como le gustaba. Negro, sin azúcar, con el asa girada hacia la derecha. Mis manos estaban firmes. A las 9:02 de la mañana, mi teléfono vibró. ¿Presentada? Solo una palabra. Sin drama, sin advertencia. 12 años de mentiras reducidos a una sola notificación en mi pantalla. Victoria llegó 15 minutos después, con los tacones resonando bruscamente contra el suelo pulido. Apenas me miró. Cancela mi almuerzo, dijo, y pospon la llamada de Redwood Shores para mañana. Por supuesto, respondí. Asintió y entró en su oficina, cerrando la puerta de cristal detrás de ella. La mañana transcurrió como cualquier otra. Sonaron los teléfonos. Llegaron correos electrónicos. Los clientes entraron en el vestíbulo sonriendo y seguros, sin saber que la empresa en la que confiaban estaba al borde del colapso. Victoria estaba en su elemento, dominante, serena,
imparable. Al menos eso pensaba ella. A las 2:41 de la tarde, las puertas principales se abrieron de nuevo. Entraron dos hombres. Sin maletines, sin sonrisas. Uno de ellos recorrió la sala con la mirada y luego me miró directamente. Buscamos a Victoria Carter. Mi corazón dio un golpe fuerte, pero mi voz no me traicionó. Está en su oficina, dije, señalando por el pasillo. Me dieron las gracias y pasaron. Victoria salió un momento después, ya con su sonrisa profesional. Buenas tardes, dijo suavemente. ¿En qué puedo ayudarles? Victoria Carter, dijo uno de los hombres, mostrando su placa. Está bajo arresto. La sonrisa desapareció al instante. Por un segundo, se quedó mirándolo como si su cerebro se negara a procesar las palabras. Luego sus ojos se clavaron en mí. ¿Qué es esto?, exigió. Emily, ¿qué está pasando? El oficial continuó con calma. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia. Tú hiciste esto, siseó ella, interrumpiéndolo. ¿Tú? No respondí. El segundo oficial se adelantó y sacó unas esposas. Los cargos incluyen falsificación, fraude, robo por engaño y explotación financiera de personas mayores. Victoria se rió bruscamente. Esto es un error. Soy una empresaria. No pueden hacer esto. No discutieron. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un suave clic metálico. Observé las mismas manos que habían firmado documentos falsificados con mi nombre. Las manos que habían controlado mi vida durante años, ahora atadas e impotentes. Victoria se giró hacia mí, con los ojos desorbitados. Después de todo lo que hice por ti, escupió. Te di un trabajo. Te cuidé. No serías nada sin mí. Las palabras me resbalaron sin aterrizar. Por primera vez, no significaban nada. La llevaron más allá del mostrador de recepción, más allá del logotipo de la empresa, más allá de la vida que había construido sobre mentiras. Las puertas de cristal se cerraron detrás de ella con una tranquila finalidad. Nadie habló. La oficina parecía congelada en el tiempo. Me senté en mi escritorio y respiré lenta y profundamente. La paz se instaló. No alegría, no victoria, solo una profunda y desconocida calma. A la mañana siguiente, la noticia se había extendido por los círculos inmobiliarios de Silicon Valley. Victoria Carter, estrella en ascenso, respetada promotora, arrestada por fraude. El teléfono sonaba sin parar, no con nuevos clientes, sino con clientes en pánico. La gente exigía saber si su dinero estaba a salvo, si sus contratos eran válidos, si los fondos en custodia todavía existían. El socio silencioso de Victoria, Mark Ellison, llamó antes del mediodía. Había invertido $200.000 cuando la empresa todavía era una idea en una pizarra. Había confiado en Victoria por completo, nunca cuestionó los libros, nunca miró demasiado de cerca. Ahora estaba aterrorizado. Contrató a un contador forense ese mismo día. Lo que el contador descubrió empeoró mucho la situación. Victoria no solo me había robado a mí y a Walter. Había estado robando a la empresa. Informes de gastos falsos, pagos a empresas fantasma, fondos en custodia desaparecidos y redirigidos silenciosamente, pequeñas cantidades distribuidas cuidadosamente a lo largo de los años para evitar la detección. Mark tenía dos opciones. Proteger a Victoria y arriesgarse a convertirse en cómplice o cooperar. Eligió la supervivencia. En cuestión de días, los investigadores federales se involucraron. Lo que comenzó como una traición familiar era ahora una investigación financiera a gran escala. Renuncié a mi trabajo en silencio. Sin discursos, sin confrontaciones. Empaqué mi escritorio, tomé mis cosas personales y salí del edificio por última vez. El lugar ya no le pertenecía a ella, ni a la mentira que había moldeado mi vida. Esa noche, Walter me llamó. Está hecho, dijo suavemente. Miré alrededor de mi apartamento, el mismo espacio pequeño, las mismas paredes silenciosas, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. No, dije, esto acaba de empezar.
Y por primera vez en 12 años, el futuro no se sentía como algo a lo que tenía que sobrevivir. Se sentía como algo que estaba a punto de reclamar. Una vez que ocurrió el arresto, nada se detuvo. Si acaso, todo se aceleró. Lo que había comenzado como una traición privada entre hermanas se convirtió en algo mucho más grande, algo que ninguna cantidad de confianza o reputación podía contener. Daniel me advirtió que esto pasaría, pero saberlo y verlo desarrollarse eran dos cosas muy diferentes. En una semana, los investigadores federales ampliaron el caso. No solo miraron los documentos que Daniel presentó. Abrieron todo. Registros de la empresa, cuentas en custodia, declaraciones de impuestos, transacciones personales que se remontaban a más de una década. Siguieron el dinero como sabuesos siguen un rastro, con paciencia, sin descanso, sin emoción. Y el rastro llevaba a todas partes. Mark Ellison cooperó plenamente. Su abogado se lo aconsejó y Mark escuchó. Entregó correos electrónicos, informes internos, contratos que había firmado sin leer con atención. Parecía agotado cada vez que lo veía. Como un hombre que repasa cada decisión que ha tomado. Confiaba en ella, dijo una vez en voz baja. Nunca me dio una razón para no hacerlo. Esa frase resonó en mi cabeza porque yo había dicho lo mismo. Los hallazgos del contador forense fueron devastadores. Victoria no solo me había robado a mí y a Walter. Había defraudado al menos a otros 9 clientes. En su mayoría, personas que confiaban implícitamente en ella. Jubilados que vendían sus últimas casas. Familias jóvenes que compraban la primera. Desviaba fondos de las cuentas en custodia, inflaba gastos, redirigía depósitos cuando los tratos se cancelaban. Cada cantidad era lo suficientemente pequeña como para ser descartada como un error, un retraso, un malentendido. Pero juntas formaban un patrón, uno deliberado. Escuchar a las víctimas testificar durante las audiencias preliminares fue más difícil de lo que esperaba. No porque me sintiera culpable, sino porque me reconocía en cada historia, la incredulidad, la vergüenza, la lenta comprensión de que la confianza había sido utilizada como un arma en su contra. Walter asistió a cada sesión conmigo. Se sentaba en silencio, con las manos cruzadas, su expresión ilegible. Una vez, durante un receso, se volvió hacia mí y dijo, pensé que estaba protegiendo a la familia. Yo también, respondí. Los activos de Victoria fueron congelados casi de inmediato. La casa en las colinas fue incautada. El todoterreno de lujo fue confiscado. Las cuentas de inversión fueron bloqueadas. Pasé por su casa una tarde por accidente. Un aviso de incautación federal estaba pegado a la puerta. Parecía más pequeña de lo que recordaba, menos impresionante. Solo un edificio con demasiado silencio dentro. No sentí satisfacción. Sentí distancia. La fecha del juicio se fijó para 3 meses después. Esos meses fueron extraños, silenciosos, suspendidos. Ya no trabajaba para Carter Development Group. La empresa misma estaba en el limbo, reducida a control de daños y auditorías. Me concentré en cosas prácticas, pagar deudas, organizar papeleo, dormir sin alarmas. Y por primera vez en años, me permití imaginar un futuro sin calcular cómo sobrevivir a él. El juicio en sí fue implacable. Las pruebas se acumularon rápidamente. Los registros bancarios no mentían. Las firmas falsificadas fueron confirmadas por expertos en caligrafía. Los rastros de correos electrónicos mostraban intención, no accidente. Uno por uno, los testigos subieron al estrado. Una maestra jubilada que había perdido $40,000 destinados a su atención médica. Una pareja que pospuso formar una familia después de perder su pago inicial. Mark, pálido y tembloroso, explicando cómo nunca cuestionó el éxito. Luego Walter, quien habló con calma sobre 8 años de manipulación. Como Victoria se posicionó como su única familia restante. Como aceptó regalos, reescribió testamentos y casi aseguró el control total sobre sus finanzas. Y luego fue mi turno. Le conté al tribunal sobre tener 19 años y estar destrozada, sobre confiar en mi hermana con todo, sobre moldear toda mi vida adulta en torno a una mentira que nunca elegí. Victoria no me miró ni una vez. Cuando llegó el veredicto, se sintió surrealista. Culpable.
23 cargos: fraude electrónico federal, lavado de dinero, evasión de impuestos, cargos estatales por falsificación y explotación financiera de personas mayores. El juez no dudó. Usted explotó el dolor y la confianza, dijo. Usó a la familia como un escudo mientras cometía un robo calculado. Este tribunal no encuentra circunstancias atenuantes. La sentencia siguió: 27 años en una prisión federal. El número resonó en la sala. Victoria tenía 38 años. Tendría más de 60 antes de volver a ver la libertad. Se ordenó la restitución total. Cada activo liquidado, cada dólar rastreado y devuelto cuando fuera posible. Semanas después, la transferencia apareció en mi cuenta. Poco más de $900.000. Mi herencia más los intereses. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Sin llorar, sin sonreír, solo respirando. Porque por primera vez en 12 años, la verdad ya no me perseguía. Finalmente había alcanzado a la persona que intentó escapar de ella. El dinero no cambió mi vida de la noche a la mañana. Sé que la gente espera esa parte de la historia, el momento en que todo de repente se vuelve fácil, glamoroso, resuelto. Pero no fue así como sucedió. Cuando la restitución finalmente llegó a mi cuenta, miré la pantalla durante mucho tiempo, esperando sentir algo dramático. Lo que sentí en cambio fue quietud. El alivio no llegó como fuegos artificiales. Se instaló lentamente, como si mi cuerpo finalmente se relajara después de haber contenido la respiración durante 12 años. Lo primero que hice no fue celebrar. Pagué mis deudas. Cada tarjeta de crédito, cada factura vencida, cada saldo que había estado arrastrando solo para sobrevivir. Ver esos números caer a cero se sintió más poderoso que cualquier compra de lujo podría jamás sentirse. Por primera vez desde que tenía 19 años, no le debía nada a nadie. Solo eso cambió mi forma de dormir. No dejé mi apartamento de inmediato. Me quedé donde estaba, aprendiendo cómo se sentía vivir sin ansiedad constante. Compraba alimentos sin revisar primero mi saldo bancario. Llenaba el tanque de gasolina por completo. Pequeñas cosas, pero se sentían enormes. Walter insistió en que me reuniera con un asesor financiero, alguien independiente, alguien que no tuviera nada que ganar con mis decisiones. Ella no presionó con inversiones o grandes planes. No necesitas reinventarte de inmediato, me dijo. Solo necesitas darte espacio. Así que lo hice. Volví a la escuela. No a tiempo completo, no de forma dramática. Clases nocturnas, derecho empresarial, contabilidad, ética. Sentarme en un aula de nuevo se sintió extraño al principio, como entrar en una vida que había abandonado hace mucho tiempo. Pero esta vez, no estaba allí porque estuviera desesperada. Estaba allí porque elegí estarlo. Walter me acompañó a mi primera clase como si fuera lo más natural del mundo. No tienes que hacer eso, dije, medio riendo. Lo sé, respondió. Quiero hacerlo. Esa era la diferencia entre control y cuidado. Construimos nuestra relación lentamente. Sin presión para recuperar el tiempo perdido. Sin fingir que el pasado no había sucedido. Solo conversaciones honestas, largas cenas, historias sobre mi padre que nunca había oído, lo terco que era, lo profundamente que nos amaba, cómo luchaba por admitir cuando se equivocaba. Tienes su sentido de la justicia, me dijo Walter una vez, incluso cuando te cuesta. Eso se quedó conmigo. Unos 6 meses después de la sentencia, tomé una decisión que me asustó más que cualquier otra cosa. Empecé mi propia empresa. No una operación masiva, no un imperio, solo una pequeña empresa de gestión de propiedades construida sobre la transparencia y la claridad. Sin tarifas ocultas, sin contratos vagos, sin tácticas de presión. La llamé Grant & Carter Property Services. No para reclamar el nombre de la familia, sino para recordarme de dónde venía y quién estaba eligiendo ser. Al principio, era solo yo. Contestaba cada llamada, leía cada línea de cada contrato, explicaba las cosas a los clientes, incluso cuando llevaba más tiempo del necesario, especialmente cuando llevaba más tiempo. La gente se dio cuenta. Lentamente, el negocio creció. Un empleado, luego otro, un puñado de propiedades, nada ostentoso, nada deshonesto.
Cada éxito se sentía ganado. Victoria me escribió una vez desde la prisión. El sobre era sencillo. Mi nombre escrito con cuidado, casi tímidamente. Dentro, decía que lo sentía. Dijo que había tenido tiempo para pensar. Dijo que la prisión era solitaria. Dijo que yo era la única familia que le quedaba. Pidió dinero. Leí la carta una vez. Luego la doblé y la guardé en un cajón. Algunos límites no necesitan discusiones. Pasó un año. Me mudé a un nuevo apartamento, todavía modesto, pero luminoso. Reemplacé mi viejo coche por algo fiable, no lujoso. Ya no me interesaba demostrar nada a nadie. Una tarde, mi asistente me llamó a la oficina. Hay una llamada de un centro penitenciario, dijo con cuidado. ¿Quiere aceptarla? No dudé. No. Colgué y volví al trabajo. Esa noche, Walter y yo nos sentamos en su porche, viendo cómo el cielo se oscurecía. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. No lo hice sola, respondí. Él sonrió. Así es como debería ser. Solía pensar que la amabilidad te hacía débil, que confiar en la gente te hacía tonto, que sobrevivir significaba endurecerte contra la decepción. Ya no creo eso. Las mentiras son lo que te debilita. Te vacían lentamente, convenciéndote de que mereces menos de lo que tienes. La verdad no lo arregla todo, pero te da algo mucho más importante, una elección. Y por primera vez en mi vida adulta, estaba eligiendo mi futuro. Con la mirada clara, con los pies en la tierra y, finalmente, libre. Un año después de que todo terminara, mi vida ya no se sentía como algo de lo que me estaba recuperando. Se sentía como algo que finalmente estaba viviendo. Mi oficina era pequeña, más pequeña de lo que la de Victoria nunca fue. Pero se sentía sólida de una manera que la suya nunca lo hizo. Sin paredes de cristal para impresionar, sin muebles caros para intimidar, solo escritorios limpios, luz tranquila y un trabajo que tenía sentido. Cada mañana abría la puerta yo misma. Eso importaba más de lo que esperaba. A veces la gente me preguntaba si extrañaba a mi hermana. La pregunta siempre me detenía por un momento. No porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta no era simple. No extrañaba a la persona en la que se convirtió, y no estaba segura de que la versión de ella que amaba hubiera existido alguna vez. Lo que extrañaba, si acaso, era la idea de tener una hermana que me hubiera protegido en lugar de usarme. Pero extrañar una idea no significa que la invites de vuelta. Unos meses después de la sentencia, llegó otra carta de la prisión. Esta era diferente, más corta. Sin solicitudes de dinero, sin apelaciones, solo una disculpa, escrita con cuidado, como si las palabras correctas pudieran deshacer años de daño. Dijo que finalmente lo entendía. Dijo que lo había perdido todo. Dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Sostuve la carta durante mucho tiempo. Luego la volví a colocar en el sobre y la guardé. El perdón no es algo que le debas a alguien solo porque te lo pida. Y la sanación no requiere reabrir puertas que se cerraron por supervivencia. Walter nunca me presionó. Nunca me dijo qué debía sentir o cómo debía seguir adelante. Simplemente aparecía. Cenas semanales, largas llamadas telefónicas, tardes tranquilas que llenaban los vacíos sin intentar borrarlos. Una tarde, mientras estábamos sentados viendo el sol ocultarse tras las colinas, dijo algo que nunca olvidaré. La verdad no llega cuando queremos, dijo. Llega cuando finalmente somos lo suficientemente fuertes para llevarla. Pensé en eso a menudo, en lo cerca que estuve de no saberlo nunca. Si mi coche no se hubiera averiado, si no hubiera tomado el autobús, si no me hubiera levantado para ayudar a un extraño que dejó caer su bastón, toda mi vida podría haber seguido exactamente igual. Esa comprensión me hizo sentir humilde porque me recordó que la amabilidad no es ruidosa. No se anuncia. No exige nada a cambio. Pero a veces abre puertas que las mentiras no pueden mantener cerradas para siempre. Mi negocio creció lentamente, con cuidado. Contraté a gente en la que confiaba. Rechacé tratos que no me parecían correctos. Elegí la transparencia incluso cuando me costaba tiempo o dinero. Por la noche, dormía bien, sabiendo que nadie se despertaría y se daría cuenta de que le había quitado algo.
Esa paz valía más que cualquier ganancia. Una tarde, mi asistente me llamó a la oficina de nuevo. Hay una llamada de un centro penitenciario, dijo amablemente. Hice una pausa. Luego dije, no, gracias. Colgué y volví al trabajo. No por ira, sino porque había terminado. Solía creer que la fuerza significaba soportar lo que te dieran, quedarte callada, estar agradecida por las migajas porque cuestionarlas se sentía peligroso. Ya no creo eso. La fuerza es hacer preguntas. La fuerza es leer los documentos tú misma. La fuerza es confiar en tus instintos cuando algo no cuadra. Y, sobre todo, la fuerza es elegir lo que construyes después de que la verdad sale a la luz. No cuento esta historia por compasión. La cuento porque alguien que escuche podría reconocerse en ella. Alguien que confía en la familia sin cuestionar. Alguien que se siente pequeño en una vida que nunca parece expandirse. Alguien que cree la versión de la realidad que le dieron porque desafiarla se siente demasiado doloroso. Esto es lo que aprendí. Las mentiras pueden durar mucho tiempo. Pueden dar forma a años, incluso décadas, pero nunca son permanentes. La verdad tiene paciencia. Y cuando finalmente llega, no solo expone lo que te quitaron. Te da la oportunidad de decidir qué viene después. Para mí, todo comenzó el día que ayudé a un anciano en un autobús, sin saber que él llevaba la verdad que mi vida había estado esperando.